Continuamos con esta clase número 7, parte 2, con respecto al desarrollo de la coordinación motora o la coordinación visomotora. Es así entonces, como estábamos mencionando, el tema de los movimientos sacádicos que inician siendo involuntarios y que a lo largo del desarrollo se van volviendo cada vez más voluntarios, que podemos observar en estas figuras las estructuras cerebrales involucradas en los movimientos sacádicos, eh, desde las áreas occipitales, pasando por el parietal, así como en las áreas frontales, la, las áreas motoras que van a participar en el movimiento voluntario y también ganglios basales y estructuras subcorticales que participarían en los movimientos involuntarios. En esta figura se pueden encontrar las estructuras que están involucradas en la conducta infantil del seguimiento visual, las áreas corticales de una vista lateral, así como un corte medial de las estructuras subcorticales participantes. El desarrollo del control voluntario de la mirada es paralelo con el desarrollo del control intencional del movimiento de las extremidades superiores. Esto se encuentra eh, y quiere decir que al mismo tiempo que se están desarrollando las habilidades de seguimiento visual, se van desarrollando las habilidades del control del movimiento de los brazos y manos. A los 3 meses, el niño, el bebé, dirige la mano hacia objetos específicos que le llaman la atención. Entre los 4 y 6 meses encontramos que el agarre de los objetos es mucho más exitoso. Entre los 8 meses se observa que es un acto casi impulsivo o compulsivo el tratar de agarrar los objetos, como si hubiera una urgencia de practicar esta nueva habilidad que los niños han tenido. Haciendo un paréntesis, no solo en las habilidades motoras los niños presentan este tipo de características o conductas repetitivas o compulsivas, sino en una diversidad de otros dominios que ellos van desarrollando. En realidad tienen la intención de ensayarlos, practicarlos, eh, para ir mejorando y cada vez evolucionando en sus habilidades. Hacia los 8 meses se desarrolla también la presión manual, que es capaz de tomar los objetos utilizando independientemente el pulgar y el índice. Estamos hablando entonces de los esbozos de la pinza escritora, en lo cual ya se trató en un artículo y también se estuvo desarrollando a través de un organizador gráfico que los estudiantes realizaron. En estas figuras encontramos las estructuras cerebrales que están implicadas en estos movimientos de agarre de un objeto y el poder alcanzarlo, ¿no es cierto? En este caso, como vemos, participan de manera eh, interna, estrechamente relacionada en una red, áreas occipitales, parietales, frontales e incluso subcorticales. El desarrollo progresivo de esta motricidad fina es desigual entre una mano y la otra, lo cual va comenzando a evidenciar el también inicio del dominio lateral. Al año, el niño es progresivamente más diestro para realizar actos motores con una sola mano. Esto no quiere decir, bajo ningún punto de vista, que nosotros descuidemos realizar una adecuada estimulación contralateral simétrica, es decir, tratar de al niño eh, potenciarle sus habilidades motrices de ambos lados del cuerpo, tanto izquierdos como derecho, en ojos, oídos, manos y piernas, pues la lateralidad se irá consolidando en años posteriores. A los 3 años se observa muy claramente esta asimetría manual para las tareas construccionales y gráficas. Es desde ese momento en donde comienza cada vez más a entrar a una etapa de consolidación del dominio lateral, pasando de una contralateralidad hacia una dominancia específica. Estas habilidades demoran en adquirirse en contraste con la velocidad de la adquisición de las habilidades verbales, es decir, que un niño entre 3 y 4 años ya tendrá un vocabulario importante de hasta 1500 palabras, pero el uso del lápiz para realizar dibujos es increíblemente limitado. Sin embargo, esto va a mejorar en los subsecuentes 2 años. Esto es sumamente importante considerando
que las habilidades de comprensión también se desarrollaron antes de las de articulación, siguiendo un principio lógico de menor complejidad a mayor complejidad. También el desarrollo de los movimientos lo podremos observar en esa misma línea, primero habilidades de motricidad gruesa hacia habilidades de motricidad fina. Aquí encontramos unos gráficos que nos permiten observar justamente la evolución de los niños en relación a los distintos rangos de edad con respecto a sus habilidades gráficas. Los niños antes de los 4 o 5 años no analizan correctamente la información espacial, pues implicaría comprender las partes del diseño y de la figura, a dibujar y entender cómo esas partes se relacionan entre sí. Entonces esto se destaca en el sentido de que ellos tienen una visión un poco más global o holística de la espacialidad y de la percepción del entorno. Y es en años posteriores donde los niños van logrando hacer una observación más particular e independiente de cada uno de los elementos de los mismos, y por ende esto se evidencia en mayores habilidades gráficas, sobre todo porque el niño analiza un objeto como un todo y no en partes, y a medida que madura estos comienzan a analizar los elementos de manera independiente. El paso de un procesamiento de información global o holístico a uno focal por partes y de mayor capacidad en habilidades construccionales se ha correlacionado con una mayor lateralización del funcionamiento espacial en el hemisferio derecho. Entonces, podríamos determinar que el hemisferio derecho cuenta con una predominancia en el control y regulación, así como procesamiento de la información global, el hemisferio izquierdo de las habilidades, perdón, de las características particulares o individuales, el hemisferio derecho sería un poco más espacial. Como es conocido, el hemisferio izquierdo tiene mayores compromisos en la verbalización y habilidades del cálculo. Desde el punto de vista cerebral, este tipo de tareas construccionales activarían los dos sistemas visuales, dorsal y ventral. Sin embargo, la participación del sistema dorsal en el hemisferio derecho aparentemente sería mayor. Es decir, que para poder hacer gráficos, pasar por las etapas del garabateo, hacer elementos de construcción manual y el uso de la coordinación visoespacial motora, encontramos que hay una predominancia y participación del hemisferio derecho. Otra manera de evaluar las habilidades construccionales es mediante tareas con bloques. Antes de los 12 meses los niños no se involucran en este tipo de organizaciones. Hacia los 18 meses inician este proceso con 2 o 3 bloques. Hacia los 3 o 4 años vemos que han desarrollado grandes habilidades para la construcción de figuras verticales y horizontales, y las habilidades motoras como sentarse, erguirse, caminar se desarrollan progresivamente, lo cual facilita y permite mejorar también estas habilidades construccionales. Todo esto gracias al proceso paralelo de mielinización de la corteza cerebral. Para hacer un objeto, el niño debe determinar el tamaño, la distancia, la adecuada locomoción, el movimiento, monitorear el mismo. El niño no solo depende de su equilibrio, sino también de la capacidad de determinar la distancia para no, con los otros objetos del entorno para no tropezarse con ellos. Entonces vemos nosotros que en el desarrollo motor visual y espacial participa incluso la información propioceptiva que le está alimentando al sujeto de información en la corteza parietal y de asociación para poder comprender los movimientos, la ubicación de su propio cuerpo, la distancia con los otros objetos y el tipo de movimiento que necesita hacer para poder tomar un objeto. Para lograr el manejo de esta doble información, se requiere que la maduración paralela del sistema motor y visoespacial, la atención visual y la memoria espacial motora pueden también intervenir en la planeación motriz y deben madurar simultáneamente. Entonces entendemos que participa memoria espacial, la atención visual, el desarrollo motor, la maduración también del sistema eh, visoespacial. Entonces, la integración de toda esta información y estos procesos van a permitirle a los sujetos
la adecuada coordinación visomotriz tan necesaria con el desarrollo de la motricidad fina para alcanzar las habilidades de lectura y escritura.